Muy buenos días, doctora, gracias por acompañarnos. Joel y Flavio les saludamos desde Córdoba Noticias. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Así es, como bien lo decís, no solamente, bueno, adhirió al ministerio y Córdoba ayer mismo se adhirió a las directivas del Ministerio de la Nación, de Salud de la Nación, en colocar la vacuna a aquellas pacientes gestantes o que se encuentren en el periodo de lactancia sin factores de riesgo, porque, bueno, previamente especialmente estaba indicada en pacientes, se sugería en pacientes que tenían además algún factor de riesgo. Ahora solamente se pueden colocar la vacuna a aquellos pacientes que no tengan factores de riesgo. Bien, doctora, particularmente, ¿cuál es el beneficio y los riesgos que se tiene durante la gestación y por lo cual uno celebra que Córdoba se haya plegado a esta sugerencia a nivel nacional? Bueno, es importante destacar que ha habido una gran diferencia en el impacto de estas pacientes, de esta población, de la primera ola en la segunda ola que estamos cursando ahora desde el mes de marzo, ¿sí? Este año, a partir de marzo, en Argentina se han afectado por COVID 300 pacientes embarazadas o en periodo de lactancia en Argentina, de las cuales 33 han fallecido por esta causa, ¿sí? Eso fue el primer impulso en, levantar la contraindicación que en un principio estaba para estas pacientes y sugerir la vacunación a esta población. ¿Debido a qué? A que principalmente los riesgos de la vacunación superan los beneficios, los beneficios superan a los riesgos de la vacunación, quiero decir. En este contexto de pandemia y como ha golpeado este año, donde hemos tenido mayor caso en la población general y las embarazadas no han sido la excepción, también han estado involucradas en estos casos y además ingresos a terapia ha aumentado y también aumentó, el nivel de gravedad en estas pacientes, con lo cual nos llevó además a un mayor índice de prematuros, de bebés prematuros por esta causa, por, precipitarse el nacimiento por afectación grave de la mamá. Entonces, en este contexto de pandemia y de afectación notable al grupo de embarazadas y lactantes, es que se decidió vacunar. Nosotros en Argentina disponemos en este momento de 3 plataformas de vacunas, ¿sí? Que como ustedes saben, las dividimos por países porque es más fácil ubicarlas, pero tenemos la vacuna Sputnik, que proviene de Rusia, la vacuna de Sinopharm, que proviene de China, y AstraZeneca, ¿sí? AstraZeneca tiene otra plataforma que es la misma composición, pero de origen China, porque es fabricado en China, que es la vacuna Covishield, ¿sí? Estas 3 están en Argentina y están disponibles y son las que se están realizando a la población general. ¿Qué pasa con estas vacunas? Estas vacunas todavía no han finalizado las fases de investigación con respecto a la población especialmente embarazada. Actualmente se está estudiando, ¿sí? Las vacunas americanas, como ustedes bien sabrán, Pfizer y Moderna, estas sí han estudiado población embarazadas y les ha ido muy bien, pero en Argentina no disponemos de estas plataformas, ¿sí? Pero bueno, ¿qué recomienda el ministerio? Como ustedes bien lo dicen. Recomienda la vacunación a todas las mamás que estén embarazadas, que se encuentran en periodo de lactancia, principalmente aquellas que tengan factores de riesgo, ¿sí? El riesgo está determinado principalmente por el sobrepeso, la edad avanzada, hipertensión y diabetes. Estas pacientes, especialmente embarazadas, que tengan estas patologías asociadas, es donde el ministerio enfatiza la vacunación de las mismas, ¿sí? Y, por otra parte, las pacientes que no presenten factores de riesgo, como decían muy bien ustedes, pueden acceder a la vacuna. Pero acá vamos a hacer un ítem especial. No es que cualquier embarazada puede ir y decir hoy, bueno, yo me quiero vacunar. Tiene que ser con indicación médica, ¿sí? Tienen que llevar el certificado primero de embarazo y luego del médico que, recomiende la vacuna. Es importante también comunicarles que la vacunación en pacientes gestantes no es obligatoria, es voluntaria.
y como nosotros recomendamos en nuestra práctica diaria, desde que ha surgido toda esta temática que es tan importante, es que las pacientes consulten con su obstetra y que se vea el caso particular. Claro, en cuanto a la vacunación. doctora, siempre hacemos esta recomendación, la vacunación es voluntaria para todos los niveles, pero en este caso particular es muy importante una consulta previa al médico tratante. 2 consultas muy breves. Por un lado, se ha podido comprobar en relación a los avances de la investigación si la vacuna puede generar algún tipo de afectación al bebé por un lado o si le termina generando inmunidad. Y por otro lado, se habla de periodos de gestación, por ejemplo, aquellas mamás que están en el primer trimestre del embarazo, ¿pueden recibir la vacunación o deben esperar después de los 3 meses? Bueno, muy buena tu pregunta. Empiezo por la última. Se recomienda, al no tener todavía estudios definitivos y resultados, que vacunarse, de elegir la vacunación, sea después de la semana 20, más o menos de los 3-4 meses de embarazo. Bien. Recordemos que luego de la semana 20, o sea que el periodo crítico para cualquier administración de vacunas o de medicación, siempre lo hablamos, el periodo de la embriogénesis, que es las primeras 7 semanas. Con lo cual, al no tener todavía evidencia científica que avale la vacunación, en este caso de preferirse, se prefiere a partir de la semana 20. Y con respecto a si produce algún daño o no en la mamá o en el feto, como te digo, por el momento los estudios que tenemos, o sea, no hay estudios en estas plataformas que estamos usando acá en Argentina, están en fase de investigación todavía, así que no se puede asegurar que no haya un daño, pero sabemos muy bien que estas vacunas que están implementándose en Argentina son seguras y eficaces para la población no gestante y que que su composición no contienen virus vivos ni atenuados, que es lo que principalmente nos importa a nosotros en obstetricia. Bien. Aquellas vacunas que contengan virus atenuados o virus vivos, como se les llama, están contraindicadas en el embarazo. Y ninguna de estas 3 vacunas tienen estas características, perfecto, con lo cual nos hace pensar que pueden ser seguras. Bien, bueno, es excelente esta aclaración porque, bueno, en este contexto hay muchas dudas. Todavía no hemos tenido, desde que está aprobada la vacuna para mujeres embarazadas, no hemos tenido ningunos casos en los que, bueno, ya se haya cumplido los 9 meses de embarazo, de gestación y después el nacimiento del bebé. Es todo muy nuevo y, por supuesto, las investigaciones están trabajando en ello. Así que, doctora, muchísimas gracias por su tiempo y por sus precisiones y la recomendación de siempre consultar primero al médico antes de la vacunación. Déjame hacer una breve conclusión. Sí. El Ministerio recomienda la vacunación, lo recomienda no solamente el Ministerio, sino la Comisión Nacional de Inmunizaciones de la Nación. Cada caso particular debe ser charlado de la paciente con su médico obstetra. La paciente tiene que estar más allá de la información que podamos hacer pública, especialmente aconsejada por su médico obstetra y seguramente algunas de ellas, porque nos está pasando y estamos implementándolo en algunas clínicas de Córdoba y también en la parte pública, el médico le va a dar la información y a su vez le va a proveer de un consentimiento informado para que la paciente esté de acuerdo y se coloque la vacuna en forma voluntaria. Las recomendaciones es la vacunación, principalmente en aquellas pacientes que tengan factores de riesgo, como los mencioné. La paciente que no tenga patología asociada puede discutirlo individualmente con su médico y proveer el certificado. De la única manera que la paciente va a ser vacunada, si quieren dirigirse al centro de vacunación, va a ser con los 2 certificados, por supuesto, el certificado de embarazo y el certificado del médico que recomiende la práctica, ¿sí? Bien, excelente esta última aclaración, la agradecemos porque, bueno, también es parte del cuidado que tenemos que tener entre todos. Así que, doctora, muchísimas gracias por su tiempo.